el colorante rojo 3 es un aditivo responsable del tono brillante de un sinfín de alimentos y bebidas procesadas con sabor a fresa, frambuesa y cereza. El 15 de enero del 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, emitió una orden para prohibir su uso en alimentos y medicamentos ingeridos después de recopilar evidencia científica suficiente para considerarlo cancerígeno. Pero, ¿qué tan peligroso es? ¿Qué alimentos debes evitar? ¿Qué otros colorantes producen cáncer? De todo esto estaremos hablando en el video de hoy. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El colorante rojo 3 tiene sus días contados en Estados Unidos. El respaldo científico de la medida descansa en un par de estudios de laboratorio que consideran una alta exposición al colorante rojo 3 como causa de cáncer en un grupo de ratas. Actualmente, el rojo 3 forma parte de los 23 colorantes artificiales permitidos como aditivos en alimentos y bebidas en Estados Unidos. El organismo regulador contempla que la eritrocina, como también se le conoce al rojo 3, puede ser adicionada a helados, leche saborizada, licores, bebidas alcohólicas, bebidas saborizadas, jarabes, polvo para preparar bebidas y panes, siempre con un máximo límite basado en la ingesta diaria admisible. Las frituras, gelatinas, bebidas azucaradas, dulces, cereales y jarabes para la tos de una tonalidad roja brillante son los procesados más frecuentemente adicionados con el colorante. Y es que una búsqueda realizada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos identificó que más de 9.200 productos que contienen rojo 3. Entre los alimentos más comunes están los dulces de temporadas, los cupcakes, glaseados, bebidas coloradas, así como frutas en almíbar, galletas, jarabes, panes y frutos secos. Pero no todo queda ahí. En medicamentos se encuentra en formulaciones orales de uso muy frecuente. Pero usted seguro que se está preguntando cómo puede identificar un producto que contenga colorante rojo 3. Pues para saber si un alimento o bebida procesada contiene alguna clase de colorante, basta con leer la sección de ingredientes declarado en la etiqueta. La eritrocina está indicada comúnmente como rojo 3, rojo 14 o con su código E127. Esta prohibición de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos del colorante rojo número 3, una sustancia ampliamente utilizada en alimentos, bebidas y medicamentos, tiene su antecedente cercano en California. Este estado fue pionero en prohibir el colorante rojo número 3 desde el 2023, impulsado por legislaciones similares en otros estados como Washington, Illinois y Missouri. A nivel global, países como Japón, Australia y la Unión Europea ya han restringido o prohibido su uso en alimentos, destacando las preocupaciones en la salud pública. A pesar de la falta de evidencia concluyente sobre su impacto en humanos, se considera que el riesgo potencial justifica su eliminación. Con esta medida, la FDA busca proteger los consumidores y alinear las regulaciones estadounidenses con los estándares internacionales que son más estrictos. Esta decisión, basada en evidencia que vincula el aditivo con el desarrollo de cánceres en animales, establece plazos para su eliminación, pues en enero del 2027 será para productos alimenticios y en enero del 2028 será para medicamentos ingeridos. Como les comenté, el colorante rojo número 3, también conocido como eritrocina, otorga un tono rojo brillante a productos como caramelos, glaseados, cereza y marrosquino, así como postres, helados y algunas bebidas. En medicamentos se encuentra en analgésicos, antidepresivos y anticonvulsivos. Pero ¿es el único colorante que preocupa? Pues ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos prohibió el colorante rojo número 3, son muchos los que critican o cuestionan la seguridad y la autorización por parte de la FDA del colorante rojo número 40 y otros 5 aditivos colorantes de uso común en Estados Unidos. Ya hace más de 30 años que se descubrió que el colorante rojo número 3 provoca cáncer en ratas. La decisión de la FDA de revocar la autorización
para el uso del colorante se produjo a raíz de una petición presentada en el 2022 por organizaciones de defensa y particulares que citaban esta investigación. En este sentido, el colorante rojo número 40, también derivado del petróleo, se ha considerado una alternativa más saludable, ya que no se ha asociado ampliamente con el cáncer en animales. Pero los expertos afirman que el cáncer no es la única amenaza potencial para la salud que hay que tener en cuenta cuando se trata de colorantes artificiales y que existen otras razones por las cuales la FDA debería revisar su normativa sobre el colorante rojo número 40, así como sobre los colorantes amarillo número 5 y número 6, los colorantes azules 1 y 2 y el colorante verde número 3. Todos estos aditivos son derivados del petróleo. Pero seguro que te estás preguntando cuáles son los riesgos de estos colorantes para la salud. Gobiernos, investigadores y grupos sin fines de lucro han planteado preocupaciones sobre estos colorantes durante años. En el 2021, la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California realizó la evaluación más rigurosa y completa hasta la fecha de las pruebas que relacionan los colorantes alimenticios sintéticos con los problemas de la conducta en algunos niños. Esta evaluación incluía todos los colorantes alimenticios artificiales, no solo el rojo número 3. En septiembre, California prohibió el rojo número 40 en los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas públicas, alegando estas preocupaciones. Otro estudio encontró una posible relación entre el colorante rojo número 40 y la aceleración del crecimiento de tumores en el sistema inmunológico en ratones, y otras fuentes afirman que el colorante contiene benceno, un conocido formador de cáncer. El colorante azul número 1 se ha relacionado con retrasos en el desarrollo, dificultades del comportamiento e inhibición del desarrollo de células nerviosas en animales, mientras que el colorante azul número 2 ha provocado un aumento de la incidencia de tumores en ratas, según un estudio del 2021. El colorante azul número 1 y el amarillo número 6 también pueden ser tóxicos para algunas células humanas, según un estudio del 2015. De los colorantes artificiales que te he mencionado, el colorante verde número 3 es el menos utilizado, pero el consumo de esta sustancia química se ha relacionado con un aumento significativo de tumores en vejiga en los animales. Tan solo 1 miligramo de colorante amarillo número 5 puede afectar negativamente el estado de ánimo o el comportamiento de los niños sensibles. Puede provocar irritabilidad, puede provocar inquietud y trastornos del sueño. Además, ya se ha descubierto que tanto el colorante amarillo número 5 como el número 6 están contaminados con benzidina, una sustancia química cancerígena. En animales, muchos de estos colorantes también se han asociado a alteraciones de la memoria y la capacidad de aprendizaje, pero se desconocen los posibles mecanismos que lo producen. Algunos estudios con animales han demostrado que los colorantes se metabolizan rápidamente y se eliminan por la orina horas o días después de su consumo, pero sigue siendo probable que estos colorantes alimenticios tengan un efecto acumulativo en el organismo. Esta precisamente es una de las razones por las que en las conversaciones sobre los efectos nocivos de los colorantes para la salud, la atención se centra sobre todo en los niños, que además, por supuesto, de encontrarse en un periodo crítico de su desarrollo, tienen un cuerpo más pequeño. La FDA no ha investigado a fondo estos colorantes desde los años 60, 70 y 80, mucho antes que los estudios toxicológicos pudieran detectar sus efectos sobre el comportamiento y el cerebro en nuestros hijos. Los niveles de exposición considerados seguros hace décadas deben reconsiderarse a la vista de las nuevas pruebas. Como los colorantes se enumeran por su nombre, pero no necesariamente por su cantidad, es prácticamente imposible que los consumidores sepamos exactamente cuánto se está consumiendo de cada colorante y cuál es la exposición a los mismos. Aunque también es cierto que todos los factores que contribuyen a las enfermedades crónicas, los colorantes alimenticios por sí solos no son los más significativos en comparación con factores como la obesidad y el sedentarismo. Tampoco es sabido qué colorantes dan más peligros que otros debido a la falta de investigación y financiación, obstaculizada muchas veces por los grupos de presión de la industria. Pero algunos de estos colorantes están prohibidos desde hace tiempo en la Unión Europea, Canadá y otros países. Pero amigos,
¿Cómo usted pudiera evitar entonces estos colorantes artificiales? Pues lo único que le queda hacer como consumidor es mirar siempre la lista de ingredientes de los alimentos que piensa comprar en el supermercado. Los colorantes alimentarios y artificiales se encuentran sobre todo en alimentos y bebidas ultraprocesados, por lo que evitar estos productos es un atajo para eliminar los colorantes de la dieta. Sin embargo, los colorantes no solo se encuentran en los alimentos de colores llamativos, por lo que es importante leer siempre las etiquetas. En conclusión, ya en Estados Unidos se ha prohibido el uso del colorante rojo número 3 en medicamentos tópicos, pero no desaparecerá de los alimentos ni los medicamentos ingeridos de inmediato. Los fabricantes que utilizan el rojo número 3 en alimentos y medicamentos ingeridos tienen hasta el 15 de enero del 2027 y el 18 de enero del 2028 respectivamente para formular sus productos, según informado la FDA. Hoy en día todavía está permitido el uso de otros colorantes tanto en medicamentos tópicos como ingeridos, por lo que puede averiguar si sus medicamentos contienen colorantes leyendo la lista de ingredientes en la etiqueta o el prospecto del medicamento. Las alternativas a los medicamentos con colorantes incluyen la compra de farmacias sin ellos o acudir a una farmacia especializada que pueda fabricarlos sin aditivos. Consulta siempre a tu médico antes de cambiar de medicamento o añadir uno a tu rutina diaria. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.